Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la invitación. El día de hoy acompáñame a leer en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Leemos un poquito más. Este era en el principio con Dios. ¿Qué significa el verbo? El concepto de verbo, tú y yo quizás no lo podemos entender. Tú y yo igual cuando no nos referimos en el común día a día del verbo, incluso no lo podríamos crear cierta relación al verbo. Pero el verbo para los antiguos era un concepto clarísimo, un concepto que se podía entender muy bien y que ellos entendían muy bien. El concepto verbo se traduce de la palabra antigua logos. La palabra logos tiene ricas, profundas y muy vastas raíces en el pensamiento judío como en el pensamiento griego. Para un antiguo judío, cuando tú le hablabas de logos, ellos entendían que logos era la palabra, pero es que además ellos podían referirse a Dios mismo como el logos, como la palabra. En Éxodo capítulo 19, versículo 17 dice que Moisés sacó al pueblo del campamento para que ellos se encontraran con Dios. Esa traducción en la Septuaginta y luego se traduce como logos y dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para que se encontrara con la palabra de Dios, con el logos. Para los antiguos judíos, en el pensamiento judío, lo que es la palabra de Dios es lo mismo o podía ser utilizado para referirse al mismo Dios. Pero es que no solamente para los judíos, si nosotros nos metemos en los filósofos griegos, ellos veían a logos como lo que da sentido al mundo. Ellos veían al logos como cuando algo estaba desordenado, ellos veían que era aquello que daba orden. Ellos veían el logos como el que daba orden al mundo caótico. El logos era el poder que daba orden al mundo, pero además lo mantenía en perfecto orden. Y más profundamente los griegos entendían el logos como lo que era la razón principal de todo, de la existencia, era lo estéreo. Para los griegos y los judíos el logos era algo común, algo que se movía con ellos, pero también era la conexión con lo eterno, con lo divino, con lo trascendente, con lo que ellos no eran, pero que el logos sí era. Y esa idea nos puede acercar muchísimo más a lo que entonces nosotros podemos entender. Ellos comprendían que el logos era la razón principal de todas las cosas. Y aquí vemos en la introducción de Juan, que es una introducción maravillosa, que Juan lo que está haciendo es hablando tanto a judíos como griegos en un concepto, en un sentido, en un idioma que ellos podían entender. Está hablando en el pensamiento de los judíos y de los griegos. Y cuando Juan habla de logos, lo que Juan les está diciendo es: vosotros tenéis en vuestras ideas, en vuestras frases, en vuestro pensamiento, en vuestro día a día, el logos. Pero ahora yo voy a explicar quién es el logos. El logos es Jesús, es el eterno, es la existencia, es el creador de todo. Juan se encontró con judíos y con griegos donde ellos estaban. Les habló claramente y le explicó en términos que ellos comprendían. De manera que tú y yo hoy también nos encontramos aquí como los judíos y los griegos, estudiando este concepto que el Espíritu Santo inspiró a Juan. En el principio era el logos, en el principio era el verbo. Para ellos era la razón principal. Para ti, para mí, ¿qué es Jesús? ¿Qué es ese logos? ¿Qué es ese verbo? Ese verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Para ti, para mí, ¿qué es ese logos? Nos dice que ese verbo Jesús es el que ordena todo. Jesús es el que da sentido a todo lo que existe. Y Él estuvo en el principio, está hoy y estará siempre. Esa es nuestra invitación y es nuestra reflexión para el día de hoy. La invitación hoy es
a que Jesús sea tu razón principal, a que Jesús sea tu prioridad, sea tu principio. Y que si hay algo que está desordenado, si hay algo que está en caos, si hay algo que está vacío, recuerda que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Y aquello que estaba desordenado, tohu, y estaba vacío, babohu, tohu babohu en hebreo, Jesús vino a darle orden, perfecta armonía. Y al día de hoy lo mantiene en orden, porque cuando Jesús llega, todo cambia, todo mejora y todo cobra sentido. Que Dios hoy te bendiga mucho. La invitación es a que recibas a Jesús en tu vida, que le permitas que Él ponga orden a tu caos, que le permita que Él ponga orden a tu desorden, a tu vida, aquello que te quita la paz, aquello que te amarga. Pues invita a Jesús, invita a Logos. Él está más cerca de lo que tú crees. Él está caminando contigo, Él está ahí, Él siempre ha estado ahí. Como lo estuvo con los judíos, también lo estuvo con los griegos. Hoy Él está contigo y conmigo. Invítalo a caminar contigo el día de hoy. Esa es nuestra invitación. Que tengas un feliz día y que Dios te bendiga. Chao, chao.